ciudad que me encaprilla y me siembra de misterios y de voces. Me llevo la ciudad que separa los contornos. Espacio más de la palabra de tu voz con PPP. Hoy nos vestimos de lujo porque tenemos a un gran poeta y además artista plástico de Venezuela, de la querida Venezuela. Y su nombre es Luis Gilberto Caraballo. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Pedro Pablo por invitarme a tu espacio. De verdad, un placer compartir este rato, muy contento pues de estar aquí con ustedes. Luis Gilberto Caraballo es un poeta y artista plástico con más de 3 décadas de trayectoria. Nacido en Caracas, Venezuela, en 1962. Muy joven todavía, Caraballo. Ha publicado 10 poemarios. Además, su obra poética ha sido difundida en revistas digitales como Letra Salvaje en Puerto Rico, Realitaria, Aérea Chile, Almear en España, Paradoja Perú. Ha participado en numerosos encuentros internacionales de escritores. Con su poesía ha obtenido reconocimientos internacionales de importancia, como el primer lugar en el Premio Internacional de Poesía en Sao Paulo en el año 2004, así como el máximo galardón en el 25 Congreso Mundial de Poetas en Los Ángeles, California, en el año 2005. Una mención honrosa en el Premio Mundial de Literatura, Municipalidad de Aguas Verdes, versión poesía 2009, por el poemario Noches, Mares, Fragmentos del Poema. Mención honorífica en el primer Premio Mundial Andrés Bello de Poesía en el año 2009 por el poemario Poemas de Números y Series Infinitas. Comienzo preguntándote, ¿cómo comienzas tú en este mundo de la poesía? ¿Cómo llega la poesía a ti o tú a la poesía? Bueno, yo creo que desde que estaba en el vientre de mi madre, porque en casa de mis padres frecuentaban los grupos de vanguardia de Venezuela, visitaban continuamente. Mis padres fueron unas personas muy vinculadas a esos movimientos artísticos, pues de vanguardia, como fue Sardio, El Techo de la Ballena, y desde que yo nací, bueno, yo estoy rodeado del mundo del arte, pues, de muchos escritores. Pasaron, visitaban continuamente la casa de mis padres personalidades como Adriano González León, Salvador Garmendia, Cabruja, Hugo Batista, Manuel Caballero, etcétera, entre tantos otros, Rodolfo Izaguirre, y bueno, y tanta gente vinculada al mundo cultural y al mundo de la poesía. Entonces yo creo que yo empecé a escribir poesía desde que estaba en el vientre de mi madre. Lo mamaste ahí muy de cerca. Y en el mundo de las artes plásticas, ¿cómo llega a ti eso? Bueno, el mundo de las artes plásticas apareció paulatinamente. Yo estudié en colegios donde trabajaba el tema de aula abierta y fomentaba mucho el tema de la creatividad. Y yo aprendí a dibujar de muy pequeño con los dedos, a pintar. Había unas prácticas de dibujo, yo recuerdo en ese colegio, estaba como en segundo grado, y desde entonces la mayoría de mis cuadros yo los hago con las manos. Eso me quedó como pegado a mí, y desde entonces, bueno, yo no es que hacía todos los días pintura, etcétera, pero apareció por épocas y llegó un momento donde se quedó conmigo, igual que la poesía. La poesía yo escribía y como tenía tanto respeto con todas esas personalidades y eran personas muy educadas y a pesar de todo lo bohemios que podía parecer, personas muy ordenadas, me quedó ese orden y esa disciplina muy grabado. Yo tenía un gran respeto, entonces yo escribía y iba guardando todo en una cajita, cada poema que escribía, y no se lo mostraba a nadie. Y así hacía con los dibujos. No le mostré a nadie. Ya pasado, ya adulto, inclusive después de estando en la universidad, fue que dije, bueno, tuve una novia que me incitó y me dijo, mira, tú debes mostrarle esto a un maestro de pintura. Y fue cuando me atreví a llevárselo y decirle, bueno, mire, yo no he estudiado pintura, sí tengo
conocimiento, porque en esas tertulias que habían en casa de mis padres yo aprendía muchísimo, no me las perdía, siempre estaba ahí muy pendiente de cuándo eran, y yo, aunque era el anfitrión y me gustaba servir y todo eso, pero sí estaba muy pendiente de todo lo que conversaba. Y yo iba tomando mis notas internas, y bueno, y de ahí yo creo que resultaron muchas cosas en esos trazos. Cuando yo le llevé a este maestro la pintura, muy bien, entonces yo me sentí sumamente, hago como por pues eso fue despertándose cada vez y avivándose más hasta convertirse prácticamente en una manera de vivir, pues, porque yo generalmente escribo al levantarme e intento también hacer algunos garabatos, algunos dibujos, algunos bocetos con mucha frecuencia. Detrás de ti hay una obra plástica. ¿Eso es tuyo o no? Esa es mía, sí, esa es mía. Se llama El Espectador. Es Muy bien. un lienzo que hice primero en boceto, en varios bocetos, y luego lo llevé a este formato, lo expuse en el año 95 en el Salón Michelena, en una exposición que se llamaba Rostros de la Psique, donde habían dos áreas en la cual está dividida la exposición: el área de la gratitud, del beneplácito, del goce en el ser humano, y el área oscura, que es esa misma ambigüedad que hay en la poesía, la sombra y la luz. La luz. Y entonces tenía unos cuadros, recuerdo que me atreví a pintar con asfalto, y tengo un cuadro que yo inclusive lo veo y me da miedo, porque es como que si viniera una bestia encima de ti, tú sientes como que si está viva. Y bueno, y así hice esa exposición que me llamó a mí muchísimo la atención, porque creo que esa es la convivencia del ser humano. O sea, el que no conozca que dentro de sí, o no reconozca que también tiene miseria, que tiene demonios, que tiene su parte oscura, yo creo que no ha llegado todavía a conocerse del todo, porque la vida no todo es claridad. La vida tiene sus altos y bajos, y bueno, y con eso hay que convivir, pues. Luces y sombras, totalmente de acuerdo contigo. Dice que tus poemarios publicados son Encuentros con el Sur en el año 2007, El Árbol de las Casas Vacías en el 2008, Los Caminos del Tiempo en el año 2009, Poemas de Números y Series Infinitas en versión digital en el 2012, que salió en edición bilingüe en español y portugués, Arpa Invisible en el año 2020, Es Tiempo de Volver, Destellos de un Regreso 2021, La Gruta de Ávila 2021, Celajes de la Noche en el 2022, Ráfagas también de 2022, Noches, Mares, Retazos, Fragmentos del Poema 2022, y has escrito 39 poemarios. De todos estos poemarios, ¿cuál piensas tú que de alguna manera es el que más te representa a ti como esencia? Wow, qué pregunta tan difícil. Yo tengo un poemario que no lo he podido terminar de editar porque he querido configurar juegos en él, que se llama La Ciudad Perdida en el Tiempo, que es una ciudad que trata de la creación del mundo, pero también de esa ciudad que siempre ha existido en la psique del hombre, su constitución, de erigirse ya no como ser individual, sino como ser colectivo, como ser agrupado, como ser conformado, protector de su familia, de su ciudad, de su sociedad. Es un poemario que yo quiero muchísimo y que tiene su propia religión, tiene su propio, vamos a decir, tiene su propio credo, tiene una constitución de creación. No lo he podido terminar. Hice un instrumento basado en el viento, con 4 cuerdas que vienen del tímpano de un camello. Está elaborado en un desierto, y con eso configuré una serie de notas que dan, vamos a decir, los signos vitales de una sociedad para su crecimiento. Tiene esa posibilidad de que el ser humano está en contra de lo que es la sociedad actual y de la música que se oye, pero a mí me llega más
la música de los años 70, de los años 60, inclusive hasta ciertas áreas de los años 80, que la música que tenemos actualmente. Yo cuando oigo esos premios Grammy, cuando oigo lo que se está oyendo, yo digo, oye, pero a mí esto, no sé, hay algo aquí que no va conmigo. Entonces, para decirlo suave, para no entrar muy en detalle, pero esa restitución de esa humanidad, de ese sentido polisémico, de esa alma o el sentido almático del hombre que se ha perdido, está en esa ciudad perdida. Entonces no está tan perdida la ciudad, lo que está perdido yo creo que son otras cosas, pero eso me ubica a mí en un proceso creativo muy completo, porque ahí se da y se privilegia el alma y lo humano, y eso es lo que me gusta de ese poemario. Una pregunta, Gilberto. Bueno, Luis o Gilberto, ¿cómo te llaman? ¿Te llaman los dos nombres o te llaman? Gilberto? Sí, lo que pasa es que algunas personas me llaman Gilberto porque mi padre se llamaba Gilberto y fue una persona muy amiga de la cultura. Él tenía muchos amigos, escritores, poetas, que como te digo, frecuentaron la casa y siguieron en esa mitad. Bueno, muchos hayan desaparecido, han pasado al otro plano. Y bueno, pero algunos me llaman Gilberto y otros me llaman Luis Gilberto. Y es indiferente, Pedro Pablo. Porque a mí me sucede igual, como es nombre compuesto, Pedro Pablo, mucha gente me llama Pedro Pablo, otra gente me dicen Pablo y otra gente me dicen Pedro. O sea que los que tenemos nombres compuestos nos suele suceder algo parecido. Correcto. Tú me hablas de todas estas personalidades de la cultura que te rodearon desde tu infancia, que visitaban tu casa, que eran amigos de tu padre, pero tu padre también escribía, ¿era él también un poeta? No, mis padres, ni mi papá ni mi mamá, porque mi mamá también era una persona que leía muchísimo, llegaron a ser creadores de arte, lo que es de pintura, y bueno, y la casa nuestra está tapizada de cuadros de mucho valor, de pintores nacionales, pues, venezolanos, ya muchos ya no están porque, bueno, la familia pues se han ido distribuyendo, pero lo que sí te puedo decir es que ellos, mi mamá sí tuvo más acercamiento que mi padre. Mi papá era abogado y mi mamá sí estudió letras. Ella fue ingeniero, una de las primeros ingenieros civiles del país, mujer, ¿ok? Yo creo que es la segunda o la tercera. Y después de eso, ella estudió letras en una universidad que se llamaba la Universidad de la Tercera Edad. Ella quería escribir, pero al contrario de lo que me pasa a mí, que a mí la poesía fluye como un maná y me llega producto de una disciplina, pues, y haberme yo procurado esa sistematización, que es una disciplina permanente, estudiada, rigurosa, técnica, que uno va puliendo. En ella se trancaba, no hacía sino cosas, intentaba, tenía algunos pensamientos. Yo he encontrado ahora, ella falleció hace un par de meses, Pedro Pablo, y revisando un poco sus cuadernos he encontrado algunas notas de ella muy bonitas, unos pensamientos muy interesantes, pero no le fluían. Yo sé que eso fue algo que ella quiso hacer, pero no lo pudo hacer, no llegó a escribir. ¿Tienes hijos? Un hijo, no está en Venezuela, está en España. ¿Y heredó algo de ti, de la poesía y de la plástica? Bueno, a él le gusta dibujar, lo hace de hobby. Hubiera querido que lo fomentara más, pero eso yo creo que va en cada quien, la naturaleza. Eso no lo puede forzar. Sí, sí, sí. Yo sí algo he aprendido de estos temas, que cuando tú lo fuerzas, estás realmente castrándote. Eso es igual que la lectura. A ti te llega un libro, el libro no te da, y a pesar de que lo pudo haber escrito el mejor escritor del mundo, pero no te llega, no lo leas, porque estás forzándote a aborrecer el resto de los libros. Entonces eso es igual, tú sales con una chica, la invitas a salir y de repente la mujer no te da, no hay el rapport o no se construye
y entonces tú tratas de forzar la situación y eso no te va a ayudar porque te va a generar distancia con las otras chicas. Entonces, eso igual pasa con el arte, sincronía de ambos mundos para que almáticamente pueda después entrar en otros estadios de creación. Tus poemarios, todos están disponibles a la venta, se pueden comprar en alguna parte. No, hay unos 4 o 5 que están en Amazon, por ejemplo, Celajes de la Noche, Noches, Mares, Fragmentos de un Poema, Es Tiempo de Volver, Arpa Invisible, La Gruta del Ávila, Encuentro con el Sur, El Árbol de las Casas Vacías. Esos 7 poemarios están disponibles en Amazon. Los Caminos del Tiempo no está disponible. Poemas de Números y Series Infinitas no está disponible. Yo creo que esos dos, los otros 8 sí están disponibles. En Amazon los pueden conseguir. ¿Y tu obra pictórica, tu plástica, la comercializas o no? Bueno, he estado un poco detenido porque el arte en Venezuela se ha detenido de forma importante. Han desaparecido muchas casas que antes te ofrecían buenos precios de las pinturas, se ha encarecido todo y he estado un poco detenido con ese tema. Mi última exposición la hice en el 2014 y el proceso ha venido también porque tuve un problema con la espalda y mi espalda no me permitía pintar durante un buen tiempo. Afortunadamente ya he mejorado y es algo que tengo. Ya armé un atelier en la casa de mis padres, ya hoy voy a retomar de forma más, vamos a decir, de mayor número de horas, pues para dedicarle a este oficio que me gusta tanto. Qué bien. Luis Gilberto, nos encantaría escuchar algunos poemas tuyos. ¿Puedes hacer alguna lectura de tus poemas? Sí, bueno, preparé precisamente 3 poemas de un último poemario que estoy haciendo sobre un árbol que queda en un sitio donde yo bajo a caminar, que vamos a decir, se incrementó las caminatas producto de la pandemia. Previamente, por el tema de mi columna, yo tengo que caminar prácticamente todos los días, es obligatorio para poder tener una vida bastante normal. Y ahí, bueno, yo tenía unos amigos, algunos fallecieron producto del COVID, y bueno, y en homenaje a esos amigos y a ese árbol donde nos reuníamos, ahí nos sentábamos a platicar de poesía, 2 de ellos escribían poesía, y a platicar de otros temas, pues de sensibilidad social y de sensibilidad humana. Estoy escribiendo ese poemario. Voy a leerte entonces los 3 poemas que seleccioné. Cada noche, cada hoja, cada paso en la escalera, al cielo cubierto de ternura, tomado de anhelos, cada sueño, cada grito, cada silencio en el verdor de las hojas, surca el plexo, y todo en la memoria y toda en la andadura de tu corteza es un pentagrama de surcos y notas. Cuando camino en tu cercana memoria, cuando te veo erguido en tu tronco alzado, todo aparece de repente, hasta el sonido invisible se vuelve un mundo que se agita frente a los ojos desnuda del ramaje, olvida quien la toca. Cada brisa en la mirada, cada lluvia en la ventana del cielo humedece los labios de la tierra, el ramaje del olvido. Cada mar, cada río que se mira, que se escribe con su platería de silencio, espejos desconocidos. Cada nube, cada pausa, cada sombra que se adelanta en la mirada, cada grillo que se agita, cada cerbatana dormida en tu dolor, cada silbador en la guitarra que se calla, y todo en derredor es un vórtice, cómplice del sueño de llegar a la noche y volverse una nube y volverse un silencio. Otro árbol sobre tu tronco es un río indetenible en la garganta de tu savia. Qué bien. Okay. Este es uno. A leer un segundo.
Que el día pueda desaguar en forma desigual es una fijeza, que en la mitad de la tarde asoma el manantial verde de las hojas, con la encrucijada sobre el borde del ramaje, como si el pájaro de fuego parado en el filo de las nubes cantase desde el ramaje ulterior de la memoria, desde las raíces de un sueño crecido en ramaje, y el tronco intenta descifrar los eslabones del tiempo, como si la brevedad de las hogueras no fuese contenida en 24 horas, como si el relámpago en viaje, mis manos se sujetan de sus teclas, de cordeles, de sus bisagras, mientras el mundo gira, 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 y el árbol desviste al cielo y lo invoca en silueta, los pájaros cantan, con la tarde en el asombro de desconocer el destino de los pies y el paraje de las metáforas, y los versos entre orquestas y silencios y hojas y gotas deslumbrantes orbitan, unas gotas colgantes, líricas pendiendo del silencio, penden del amor, en los dedos suben hasta el lugar más cercano hacia de la mirada, y todo es un verso detenido en las manos del tiempo. Y un tercer poema. Y todos se movieron y nadie los vio partir. No quedó ni una idea ni un silencio en el árbol demarcado de su luna. Se volaron sin final y algún día volverán a tocar juntos el ramaje de la noche. Volverán a tocar el piano de la noche, la percusión de los astros. Hay un lugar sembrado de música y volvieron a hacer el silencio y regresaron a sembrar de noche y vuelos el árbol, sostenido en la tarde con su verdor acrisolado de temores y fogones de memorias y tenaces voces. Y todos se movieron y nadie los vio partir, estremecieron el sigilo y nadie los vio partir. En la memoria dejaron un idilio, un sueño, un elegante cuento de partitura y un silencio y un trino en el ramaje de búsquedas, en las concavidades de su luna. En las proximidades de la noche se alumbra algún fósforo en la caja del recuerdo, en el horizonte. Hay un fuego prendido, hay una esperanza en la corteza, en la memoria de la tierra que medita con la luna y se estremece con su circular voz sideral. Y todos se movieron y nadie los vio partir. No quedó ni una idea ni un silencio en el árbol demarcado de su luna. Se volaron sin final y algún día volverán a tocar juntos el ramaje de la noche. Volverán a tocar el piano de la noche, la percusión de los astros. Hay un lugar sembrado de música y volvieron a la memoria a soñar en aquel árbol sembrado sostenido por sus buenos. Oye, bueno, esos son los poemas que había preparado Pedro Pablo. Qué bien, qué bien, qué bien. Eso, ¿ya ese poemario tiene título, me dijiste? No, todavía no. Está en ciernes, está elaborándose. Vamos a ver cómo termina, pero ya he escrito más de 45 poemas, creo que conté. Y bueno, y va en camino de convertirse en un poemario. Pues. Sí, no, ya con 45 poemas ya es un poemario breve, puede extenderse más, pero ya de hecho es un poemario. Por la historia que me haces, debías de buscar en el título algo que tenga que ver con el árbol, porque creo que la historia es muy bonita de lo que contaste, de donde te reunías con estos amigos que ya no están, de este momento de inspiración que te trae ese modo de hacer tus caminatas en el día. Así que me parece que por ahí debía estar el título del poemario. Luis Gilberto, para terminar esta conversación brevemente, ¿qué prefieres, el día o la noche? Bueno, particularmente la noche. Particularmente me da, yo tengo una conexión desde muy pequeño con todo lo que son los astros y para mí eso tiene un significado muy, muy importante. ¿Qué te gusta más, cocinar o salir a comer? Bueno, con el tiempo he aprendido a cocinar y me gusta mucho cocinar, realmente. Ahora lo disfruto más. Oye, un gusto haberte tenido en este espacio de La Palabra de tu Voz con PPP. Te deseo todo el éxito del mundo. Usted, amigo, recuerde que los poemarios de Luis Gilberto Caraballo, poeta venezolano, están disponibles en su mayoría en Amazon.com. Así que te agradezco muchísimo esta conversación, Luis Gilberto.
No, muchísimas gracias, muchos saludos a tu audiencia y de verdad un gran placer y que me hayas invitado y ojalá que se pueda repetir en algún momento, Pedro Pablo. Volveremos de nuevo. Hasta la próxima. Gracias, Pedro Pablo. A ti. Saludos. Hasta luego.